Otro tema que hay que considerar en el análisis del sistema de partidos es qué funciones cumplen los partidos políticos. Gunther y Diamond plantean que los partidos políticos son un componente central de la política democrática porque permiten que se cumplan o se desarrollen 7 funciones que son las que los partidos políticos han venido institucionalizando en su representación de los intereses sociales. Las primeras 2 funciones tienen que ver con el rol electoral que tienen los partidos políticos, tanto en la nominación de candidatos como en la movilización del electorado durante las campañas electorales. Las siguientes funciones tienen que ver, la tercera, la cuarta y la quinta tienen que ver con la manera en cómo los partidos políticos van a buscar representar conflictos o intereses sociales de grupos que están alineados políticamente con ellos, ¿no? Entonces, una de ellas tiene que ver con la de estructurar temas o problemáticas políticas, identificar aquellos temas o problemas políticos que son relevantes para el electorado, los sectores que ellos buscan representar, este, para presentarlas ya sea en paquetes programáticos o ideológicos y de esta manera cumplir su representación su función de representar intereses sociales. Pero en muchas sociedades esto también implica agregar intereses sociales, es decir, los partidos políticos, dependiendo, por ejemplo, del sistema electoral y del umbral electoral, si un partido político quiere ganar una elección presidencial, necesita apelar a un amplio sector del electorado y para ello necesita vincular y agregar intereses de grupos que pueden ser muy diversos, tanto una diversidad de tipo funcional como, por ejemplo, sectores obreros con sectores de clase media o sectores campesinos o territorial, distintas regiones, ¿no? Y la sexta función tiene que ver con el rol de gobernar en democracia. Los partidos políticos son aquellos que permiten la formación y sustentar los gobiernos que son elegidos a través de las elecciones. Y a través del cumplimiento o desarrollo de estas 6 funciones, los partidos cumplen también una función de integración social sistémica, es decir, permiten que la sociedad desarrolle o mantenga una posición de equilibrio al permitir que los diferentes intereses sociales y los conflictos políticos se institucionalicen y canalicen en la arena política. Gunther y Diamond hacen también una clasificación de especies o una tipología de partidos políticos, diferenciando 2 ejes. En el eje horizontal hay una diferenciación en torno a la densidad organizativa que pueden desarrollar los partidos políticos y en el eje vertical es un eje más bien temporal, es decir, en el tiempo como distintos tipos de partidos han venido surgiendo. Entonces, los primeros partidos eran partidos que surgen en los albores de la política democrática hacia la mitad del siglo XIX, que por lo general tenían una estructura organizacional bastante simple, poco densa y en muchos casos eran basados en élites. Eran partidos basados en las élites, ya sea tradicionales o notables locales, o partidos que desarrollan vínculos clientelistas con algunos sectores del electorado. Posteriormente, conforme se desarrolla el proceso de industrialización o la consolidación del Estado-Nación, surgen partidos de masa para incorporar los nuevos sectores de la población que van a ser incorporados en el sufragio universal. Entonces, los partidos de masa surgen en paralelo con la universalización del sufragio universal y los clásicos partidos de masa son aquellos que se forman, por ejemplo, para representar intereses obreros, como los partidos socialistas. Uno de estos son los partidos, una versión radical de estos son los partidos de tipo leninista. También están los partidos nacionalistas y los partidos asociados a identidades religiosas, aunque los partidos fundamentalistas que comparten esta característica son más contemporáneos.
En las sociedades sobre todo que se descolonizan en la segunda mitad del siglo XX, aparecen algunos partidos basados en identidades étnicas, ya sea que buscan articular distintos grupos étnicos, como los partidos del Congreso en la India o en Sudáfrica, o partidos más propiamente étnicos. En la segunda mitad del siglo XX también aparecen partidos que se van diferenciando de los partidos de masa y se organizan más simplemente para temas electorales, ya sea de manera programática o partidos llamados Atrápalo Todo, que buscan apelar a una pluralidad muy diversa de intereses sociales o políticos, o partidos claramente personalistas. Y más en los años 70, 80, mucho más contemporáneos, aparecen partidos basados a partir de movimientos sociales, como algunos partidos de izquierda o partidos libertarios o partidos de extrema derecha más contemporáneos que se organizan en torno a la movilización de la xenofobia o de sentimientos o de actitudes racistas o anti-inmigrantes en muchos países. En América Latina ha habido una reflexión, uno de los textos representativos de estos es el texto de Kenneth Roberts, acerca de si existen o no clivajes que dan lugar a sistemas de partidos estructurados en América Latina. Y Roberts sostiene que en América Latina es muy difícil que los partidos políticos se institucionalicen en torno a esta estructura de clivajes, ya que por lo general en la mayoría de los países de América Latina los partidos políticos tienen raíces relativamente superficiales en la estructura social. Muchos de los partidos de América Latina, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX y a partir de los años 80, buscaron un apoyo de una base muy heterogénea y transversal de las sociedades. Y el bajo nivel de industrialización de la mayoría de sociedades latinoamericanas y la poca extensión de la clase obrera, así como su heterogeneidad estructural que da lugar a fenómenos como la informalidad, hacen que las sociedades sean difíciles de representar. Es una idea que es retomada en el texto de Rochabrún que hemos puesto en la bibliografía del Classroom, ya que no se pueden construir estas estructuras de clivajes que articulan divisiones que atraviesan el conjunto de la sociedad con estructuras organizacionales e identidades políticas. A pesar de ello, Rogan identifica dos ejes de división que han dado lugar a la formación de algunos partidos políticos en América Latina. El primero de ellos tiene que ver con más bien distinciones o subculturas políticas en las élites, que ha diferenciado, por ejemplo, partidos de tipo conservador o partidos de tipo liberal en varios países. Un ejemplo de ello es el caso colombiano y también el caso chileno. Y un eje transversal basado en la estratificación social que ha diferenciado a las clases bajas y las élites, que han dado lugar a partidos de tendencia anti-oligárquica como el Partido Aprista en el caso peruano o el PRI en México a principios, las primeras décadas del siglo XX. Una reflexión más contemporánea sobre los partidos políticos, específicamente en el caso peruano, es la que propone Mauricio Zabaleta en su texto Coaliciones Independientes. Zabaleta parte del supuesto de que los políticos son actores racionales, ambiciosos, cuyo horizonte de decisión es el corto plazo, es decir, ganar la próxima elección o sobrevivir en el gobierno. Entonces, el marco teórico que emplea Zabaleta está claramente centrado en las teorías de la elección racional. Ahora, solamente cuando los políticos forman parte de un partido pueden desarrollar prioridades de largo plazo, ya que formar parte de una organización puede dar lugar a un efecto de reputación y de una base electoral que hay que proteger. En la medida de que los partidos pueden proveer recursos políticos que son importantes para aquellas personas, aquellos políticos individuales que quieran hacer una carrera electoral. Y estos recursos son de tipo ideacional, es decir, por un programa, una ideología, o también un capital administrativo, es decir, la capacidad de organizar campañas electorales y gobernar. Ahora,
para que los políticos accedan a estos recursos de los partidos, tienen que pagar un costo. Este costo es someterse a la disciplina partidaria y también a la competencia interna para desarrollar una carrera política. Entonces, cuando los políticos asumen que los partidos son los únicos proveedores de estos recursos en el mercado electoral tenderá a cerrarse y formar un sistema de partidos. El problema es qué sucede si los políticos encuentran sustitutos de capital político menos costosos que los partidos. Si logran eso, tenderán a optar por otros atajos organizativos. Y la tesis de Zabaleta es que eso es lo que sucede en el caso peruano. En el caso peruano, muchos políticos han llegado a la conclusión de que los recursos que proveen los partidos políticos no valen la pena los costos que hay que pagar y además han encontrado sustitutos partidarios que les permiten desarrollar su carrera política de manera individual sin necesidad de someterse a una organización partidaria. Ahora, ¿por qué en algunas sociedades no hemos tenido partidos fuertes que generen este capital político indispensable para participar en elecciones y que sea visto como el único mecanismo o recurso que tienen los políticos para participar o desarrollar una carrera política? Entonces muchos autores, y entre ellos, por ejemplo, Lipset y Rockham es un ejemplo, sostienen que los partidos políticos fuertes surgen en periodos donde hay una intensa conflictividad y polarización social y política, es decir, periodos donde se pueden crear o generar fracturas sociales, líneas de división que pueden dar lugar, dada la presencia de algunos actores políticos interesados en representar estas líneas de división, a partidos políticos más consolidados, ¿no? Entonces, estos periodos de intensa conflictividad, como hemos visto, tienen que ver con maneras de construir el Estado, procesos de cambios sociales radicales como la industrialización y la modernización, o cambios demográficos intensos como la migración y la ampliación del cuerpo electoral. En la sociedad peruana ha atravesado por varios de estos procesos y de hecho algunos de ellos han dado lugar a la formación de algunos partidos políticos, por ejemplo los partidos antioligárquicos en la década de los 30 como el APRA y el Partido Socialista, que surgieron en un proceso de inicial modernización del Estado peruano, luego de la guerra con Chile y de crecimiento del capitalismo dependiente en el Perú. Estos cambios se aceleraron en la década de los 50 y 60 con la industrialización, modernización y urbanización y dieron lugar a nuevos partidos políticos, algunos más que buscaban representar a sectores de las clases medias, como la socialdemocracia, la democracia cristiana, perdón, o Acción Popular, pero también nuevos partidos de izquierda, que algunos asociados a luchas obreras, pero también a luchas campesinas, que fue una de las principales luchas sociales del siglo XX en el caso peruano. Procesos de cambios demográficos intensos como la migración y la ampliación del cuerpo electoral también están asociados a la generación de nuevos partidos políticos que buscan representar los intereses que surgen en estos procesos. Sin embargo, a finales de los años 80, la sociedad peruana entró en una crisis muy profunda que la desmovilizó profundamente. Rochabrún más o menos identifica algunos de estos elementos en su texto, ¿no? La grave crisis económica y además el conflicto armado interno desmovilizaron y fragmentaron a la sociedad peruana y la hicieron más difícil de representar. Y desde 1990 en la clase política se ha instalado muy fuertemente un consenso neoliberal que, digamos, hace que los actores o los partidos políticos, varios de los partidos políticos que busquen competir por el poder, no se diferencien mucho respecto del tipo de política que van a implementar una vez en el gobierno. Entonces, esta falta de diferenciación también diluye la marca y la identidad partidaria.
uno de los resultados de todo esto es que en el caso peruano, en la actualidad tenemos lo que Zabaleta llama partidos informales, donde lo que predomina es lo que llamamos o se llama la independencia partidaria, es decir, políticos que son freelance, que pueden cambiar de partido político sin ningún problema en función de sus intereses de corto plazo. Esto está asociado al fenómeno del transfugismo. Los partidos básicamente que se forman son coaliciones de independientes para determinadas circunstancias electorales que pueden tener muy corta vida, y los políticos encuentran varios sustitutos partidarios para acceder a los recursos electorales. Uno de estos son empresas, ¿no? Por ejemplo, empresas universitarias como la César Vallejo, Telesup o Alas Peruanas, que han sustentado las carreras políticas de políticos como César Acuña, la familia Luna o el Fujimorismo, o empresas como Yamsa, que también ha estado asociada al Fujimorismo en el 2011, los medios de comunicación o el control de algunos medios de comunicación, sobre todo radios en provincia, son un sustituto partidario para recursos de campaña electoral en políticos que quieren hacer carrera en provincias, como alcaldes, regidores, gobernadores regionales o congresistas departamentales. También estos sustitutos pueden ser redes de operadores locales que se subcontratan para identificar políticos con cierto potencial a nivel local. Y también otro sustituto es la notoriedad o la celebridad pública, que viene de otros ámbitos como el deportivo o el de los espectáculos. Entonces hemos tenido varios deportistas que se han lanzado a la arena política, voleibolistas, futbolistas, que se han convertido en políticos y han capitalizado su notoriedad pública como políticos. Lo mismo con algunos actores o personajes de televisión. El problema es que todo esto genera muchos políticos amateurs que no tienen digamos, no han desarrollado las competencias para negociar y conocer de manera profunda cómo funciona el Estado, los procesos de negociación política en el Estado peruano, y hace que la representación política en el Perú sea muy fragmentada, sea muy inestable y además cada vez menos legítima, de acuerdo con la manera en cómo los ciudadanos evalúan a los partidos políticos, porque uno puede votar por un personaje A que puede cambiar de un partido que va de la que se presenta como A pero termina gobernando como Z, o el mismo personaje que puede identificarse como un personaje de izquierda, en 2 o 3 elecciones después no tiene ningún problema en asumir un puesto en un partido en el otro extremo del espectro político. Entonces eso genera mucha incertidumbre en los electores, la política pierde sustancia, los partidos pierden capacidad de representar intereses o ideas o programas acerca de cómo debería funcionar la política, además de que una sociedad extremadamente fragmentada, como dice Guillermo Rochabrún, es también una sociedad difícil de representar.